Continuamos con nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. En el capítulo 5, verso 12, Pablo comparte el contraste que hay entre dos personas que él pone como ejemplo, y son Adán y Cristo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, por la desobediencia de Adán, todos los hombres han heredado una naturaleza que está afectada por el pecado. Y aunque en el tiempo de Adán no había ley, todos los hombres hicieron algo que no era del agrado de Dios. Y aunque no había ley, todos los hombres pues también experimentaron ¿qué? La muerte. Y la muerte reinó hasta Moisés, en el momento en el que Dios revela al pueblo que él escoge su ley. Y entonces ocurre algo. Ocurre algo para que tú y yo lo comprendamos. Pablo trata de explicarlo de esta manera. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, abundaron mucho más para con los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y esto es interesante porque tú y yo quizás muchas veces estamos pensando en el juicio. ¿Por qué ha Dios de juzgar a la humanidad? Y la realidad es que el juicio de Dios vino a este mundo por un solo pecado. A diferencia de la transgresión, el don de Dios se hizo manifiesto porque habían ya muchas transgresiones. Es decir, el juicio vino por un pecado, pero la gracia de Dios vino por muchas transgresiones. El juicio que Dios trae a la humanidad es por un solo pecado, el pecado de Adán. Sin embargo, la gracia, a diferencia de eso que es el modo en el que Dios manifiesta su justicia, la gracia de Dios se revela por muchas transgresiones. Todos los pecados que los hombres han cometido sobre la faz de la tierra son merecedores de recibir ¿qué? El juicio y el castigo. Sin embargo, el don de Dios ha sido manifiesto a los hombres y diferente al pecado. Y es que por las muchas transgresiones es que Jesús vino a este mundo para dar su vida en rescate por ti y por mí. Y esto Pablo quiere que quede claro y que tú y yo lo valoremos porque es muy importante. Es que con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, sino que vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo vino y reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¡Qué maravilloso! Es decir, hasta el momento en el que miramos la historia, antes de Jesús, ¿qué es lo que gobernaba y reinaba? La muerte. La muerte reinó y gobernó hasta Moisés y luego permaneció mostrando a la humanidad el poder que había sobre los hombres. Sin embargo, en el momento en el que se manifestó el don de Dios, a partir de ahí, del momento en que Jesús se reveló a la humanidad, dio su vida en rescate por nosotros, se levantó con poder venciendo la muerte, y ahora quien reina y gobierna, ¿quién es? Nuestro rey. Ya la muerte no gobierna, no reina más. Jesús venció la muerte. Y esto es algo precioso y maravilloso que tú y yo debemos proclamar. Y dice así: el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ya hemos hablado de lo que ocurre en nuestra vida, que somos salvos por gracia y somos justificados ¿por qué? Por medio de la fe en Jesús. Y esa justificación
es algo que se manifiesta solo en aquellos que hemos creído. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia de Dios. Así que, como por la transgresión de uno la condenación llegó a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Sí. Y aquí está el contraste. Por el pecado de uno vino la condenación, pero por la justicia de uno vino ¿qué? La vida eterna. Y esto es una maravilla que tú y yo debemos no solamente recibir y atesorar, sino que hemos de compartir. Este uno único, el Hijo unigénito de Dios, es Jesús. Dice, porque así como por la desobediencia de uno, que es Adán, por su desobediencia, dice, los hombres fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y esto es lo que tú y yo debemos recibir como iglesia. Nuestra naturaleza está afectada por el pecado. Nacimos en un mundo caído y nuestra naturaleza era la revelación de que hemos heredado desde Adán hasta la fecha en que nacimos una naturaleza dañada por el pecado. Por causa de un hombre y de su desobediencia, los muchos fuimos constituidos pecadores. Tú y yo podemos pecar, podemos desobedecer a Dios, y no solamente es el hecho de que ahora somos pecadores porque hemos pecado. No. Pecamos porque nuestra naturaleza nos lleva a hacer estas cosas. Es nuestra naturaleza, está en nosotros, y es algo que heredamos desde Adán. Sin embargo, en el momento en el que tú y yo recibimos el evangelio de nuestra salvación, la buena noticia de que alguien llegó, el que había de venir, vino para rescatarnos de nuestra buena manera de vivir, para que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos tomó y nos rescató y nos dio, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, por el pecado de uno, de Adán, fueron los muchos constituidos pecadores, pero ahora por la justicia de uno, su obediencia, y es Jesús, hemos sido nosotros los que hemos heredado ahora una nueva naturaleza, y esta naturaleza entró al mundo y ¿qué hizo? Abundó la gracia de Dios sobre el pecado. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y tú y yo hemos recibido una bendición cual no somos capaces muchas veces ni de imaginar. Y esto es el fundamento de la vida cristiana. Para que así como por el pecado reinó la muerte, también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y esta es la consecuencia de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Algo que trasciende en nuestra vida para la eternidad. Tenemos una vida nueva y ya no depende de la naturaleza que estaba afectada por el pecado original de Adán y por todos nuestros pecados, sino que ahora nuestra nueva naturaleza depende de alguien que nos ha imputado su justicia y que nos ha dado una nueva naturaleza. ¿Y eso por medio de qué? Del Espíritu que puso en nosotros y de su amor. Todo por gracia y por su misericordia, que es nueva cada mañana. Y ahora ya la muerte no reina. ¿Quién reina y gobierna? ¿Quién es nuestro rey? El rey de la vida. El rey que ahora se ha levantado con poder y que después de haber experimentado la propia muerte se levantó, siendo él el primogénito de la creación y el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? Para que la iglesia, que es el pueblo de Dios, tenga vida eterna, vida abundante. Nuestra vida está en sus manos. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, en quien podemos continuamente
confiar. Dios te bendiga.